Salmo 85, y ahora sí vamos a empezar a desmenuzarlo poco a poco. En la introducción leímos que dice al músico principal, salmo para los hijos de Core. Y hemos aprendido en muchas ocasiones esto de al músico principal, una referencia al director de la alabanza y en el templo, al director del coro, al director de los músicos, de los levitas que tocaban ahí en el templo, todo lo que organizó el rey David para que en el templo se estuviese alabando al creador de los cielos y la tierra las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que, bueno, pues esto es dirigido al músico principal, y ¿quién mejor que el músico principal? ¿Quién mejor que el que ha de dirigir las alabanzas del pueblo de Israel y del mundo entero, que aquel que ha vencido? Que el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él dirige nuestras alabanzas, él dirige nuestra gratitud, y él es el que dirigirá nuestras alabanzas cuando se establezca su reino. El músico principal, Lemenatseach, al que ha vencido, al que venció, el león de la tribu de Judá, Yeshua. Salmo para los hijos de Core. Y este es uno de los salmos apasionados de los hijos de Core. Hemos aprendido que los hijos de Core tienen la característica de ser muy apasionados, de tener un anhelo ardiente por buscar la presencia divina. Y bueno, pues en este salmo ellos van a orar apasionadamente porque termine el largo exilio del pueblo de Israel. Comienza en el versículo 1 hablando de la libertad de Babilonia, de la libertad del exilio de Babilonia, el retorno de Babilonia. Los primeros versículos son en relación al retorno de Babilonia. El pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia a causa de su pecado, a causa de que por 490 años no permitieron que la tierra descansara, no permitieron que se cumpliera el mandamiento de que cada 6 años se tenía que dejar reposar la tierra. 6 años se trabajaba la tierra de Israel y el 7º año tenía que reposar la tierra, el periodo que se llama Shemitah. Shemitah es un periodo de un año donde la tierra descansa, la tierra no se siembra, no se cosecha, y eso tenía que suceder cada 6 años, el 7º año. Y como esto no sucedió, entonces Dios había anticipado en el libro de Levítico, capítulo 26, que si el pueblo no obedecía el mandamiento de dejar descansar la tierra, de reconocer que el creador del universo es el dueño de la tierra de Israel, si el pueblo de Israel no reconocía eso, entonces pues que los iba a llevar al exilio y que ahí se iba a cobrar todos los años que le debían de no haber dejado descansar la tierra. Y bueno, efectivamente sucedió. Dios conoce perfecto las matemáticas, Él es el creador de las matemáticas, y por 70 años no descansó la tierra, así que se los llevó 70 años al exilio. Y terminando los 70 años, el profeta Daniel comenzó a examinar los libros, comenzó a examinar la profecía de Jeremías, y se dio cuenta que el exilio estaba por concluir, 70 años de exilio estaban por concluir, y Daniel se da cuenta que no están arrepentidos. Daniel empieza a pedir que el pueblo retorne, y ahí viene la profecía de las 70 semanas, famosas 70 semanas dadas al pueblo de Israel para terminar la iniquidad, para poner fin al pecado, y todo esto está en el capítulo 9 del libro de Daniel. Pero aquí vamos a tener un pequeño semblante, vamos a tener un pequeño anticipo de lo que será la redención final, de lo que será cuando nuestro Salvador nos retorne del cautiverio. Así que comienza ahí en el versículo 1 diciendo: fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, fuiste propicio a tu tierra. Y en hebreo dice ratzita, o sea, como deseaste, anhelaste, ratzita del verbo rotze, querer, anhelar, y dice ratzita, hiciste a tu tierra, hiciste a tu Eretz. Eretz es la palabra de la que se traduce tierra. Quisiste a tu tierra, amaste a tu tierra, anhelaste a tu tierra, deseaste a tu tierra, oh Señor. La tierra de Israel es una tierra bendita, es una tierra que el Señor anheló, que el Señor escogió de entre todas las tierras, de entre todas las naciones. El creador del universo escogió la tierra de Israel para manifestar ahí su gloria, para manifestar ahí su poder, para dar testimonio de sí mismo.
Y aquí está diciendo, los escritores, los hijos de Coré están diciendo, anhelaste, quisiste tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob. Volviste la cautividad de Jacob. Regresaste a la cautividad de Jacob, una vez más hablando del cautiverio en Babilonia. Hiciste volver a los que fueron llevados al exilio a Babilonia. Babilonia significa confusión. Fueron confundidos por no haber recibido la palabra de Dios. Fueron llevados a Babilonia, pero Dios anheló su tierra. Dios celó a su tierra. Dios se acordó de las promesas hechas a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y los hiciste regresar. Los hiciste regresar. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Señor, perdonaste el que tu pueblo no te reconociera, el que tu pueblo no reconociera que tú eres el dueño de la tierra de Israel, que tú eres el que legisla lo que se debe de hacer en esa tierra, y bueno, lo pasaste por alto, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, y viene una palabra Selah. Y bueno, pues los salmos son nuestro marco de referencia para orar. Esta oración es una oración de gratitud por el final del exilio de Babilonia, pero también por el final de todos los exilios de Israel. Aunque el pueblo judío regresó de Babilonia, solamente le duró el gusto alrededor de 420 años. Alrededor de 420 años disfrutaron de otra vez poder estar en la tierra, pero ¿qué sucedió? 420 años después aproximadamente, una vez más, Israel fue llevado a Babilonia espiritualmente hablando. En el libro de Apocalipsis se dice de Roma que es como Babilonia, se hace referencia a Roma como si fuera Babilonia, porque también Roma llevó al cautiverio al pueblo judío, también Roma destruyó el segundo templo. El primer templo que destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue reconstruido una vez más, y ese segundo templo fue destruido y estamos ahora en un largo exilio. Así que esta oración es una oración de gratitud por la libertad del primer exilio, pero también es una oración profética por el perdón del segundo exilio. Así que pues vamos a tomarnos un momentito aquí en una pausa donde dice Selah, y vamos a confiar en que Él ha perdonado toda la iniquidad de su pueblo, ha cubierto todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que Él ya nos libertó, que Él ya nos hizo libres del cautiverio de Roma? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos salir de Roma? Bueno, no te pierdas el resto de este salmo, y eso es justo lo que vamos a estudiar. Así que vamos a orar para que este salmo se cumpla en nuestras vidas, y vamos a orar por aquellos que aún están cautivos en este largo exilio de Roma, no de 70 años, sino ya casi de 2000 años. Vamos a pedir que este exilio termine pronto y en nuestros días. Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que pases por alto nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra falta de temor. Y, Señor, hagas volver la cautividad de Jacob, Señor. Que podamos ser como los que sueñan, que nuestra boca se llene de risa, nuestra lengua de alabanza. Que pronto entre las naciones digan, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, y que estemos alegres, Señor. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Que los que fueron con lágrimas regresen con alegría, con danza, Señor. Padre, yo te ruego que esta temporada de preparación rumbo a Yom Teruah, al día del toquido de la trompeta, sea un llamado que tú hagas a tus escogidos, que hagas sonar las trompetas de plata de nuestra redención, y tú convoques a los campamentos, convoques a los 2 campamentos que están dispersos entre las naciones, aquí en Brasil, en México, en Venezuela, en Guatemala, en Costa Rica, en toda Latinoamérica, en el mundo entero, Señor. Haz volver la cautividad de Jacob, Señor. Perdona nuestras maldades, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que no te hemos glorificado como Dios, reconocemos que no hemos sido agradecidos con la herencia que nos diste, reconocemos que somos el hijo pródigo, reconocemos que estamos hambrientos
Reconocemos que solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Haznos volver y nos volveremos. ¿Qué veremos cuando nos volvamos? Hemos de ver la reunión de dos campamentos. Bendito seas, Padre, por este mensaje de esperanza que cambió nuestras vidas para siempre. Por los méritos de Yeshua. Amén. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Se acabó tu ira, Señor, se acabó tu enojo, se acabó tu ira, y los templos fueron destruidos, tu casa fue destruida, y en vez de descargar toda su ira contra nosotros que éramos culpables, en vez de él descargar todo el juicio sobre cada uno de nosotros, ¿qué fue lo que hizo? Descargó todo el ardor de su ira sobre esos dos templos. Dicen los rabinos algo muy lindo, y dicen que por cuanto Dios no quiso destruir a la descendencia de Abraham, no quiso destruir a su pueblo, pues descargó su ira, descargó su justicia sobre los templos, porque finalmente son edificios, son de piedra. Entonces ahí fue donde descargó toda su ira. Destruyó el primer templo, el segundo templo, y aquí viene otra cosa muy interesante, y es que si Dios descargó su ira sobre los templos, ¿quién dijo que su cuerpo era templo? Era el templo, que lo destruyeran y que iba a dar una señal: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a edificar, en 3 días lo levantaré. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Entonces con esto vamos a aprender que efectivamente, así como los rabinos dicen que se descargó la ira de Dios sobre los templos, también esa ira podemos tener la absoluta certeza y seguridad que toda la ira, todo el juicio de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que todo el peso de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra culpabilidad fue descargada en esa cruz. Y justamente este salmo nos va a hablar acerca de la justicia que se llevó a cabo en la cruz. Este salmo es un salmo que nos dirige, que nos lleva a la cruz de una manera hermosísima. Así que toda esa ardor de la ira vino al templo, que fue golpeado, fue sacudido. Roma se encargó de azotar ese cuerpo que nos representa a todos nosotros. Cuando a Jesús, cuando a Yeshua lo estaban azotando, ahí los soldados romanos, hagan de cuenta que todos esos azotes los merecíamos nosotros. Nosotros merecíamos los azotes que le dieron a Yeshua, nosotros merecíamos los clavos con los cuales lo crucificaron, nosotros merecíamos todo eso porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mas el Señor, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue como un cordero, como una oveja al matadero, y él cargó el pecado de su pueblo Israel. Por eso se llama Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué sucederá cuando, qué sucede? ¿Cuál es el resultado, el fruto profético cuando toda la ira, todo el juicio se descargue sobre ese templo, sobre el cuerpo de Yeshua? ¿Qué sucederá? Verso 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y aquí justamente se invoca el nombre de Yeshua. Salvación es la palabra que se traduce del nombre Yeshua. Y aquí dice restáuranos. La palabra restáuranos también se puede traducir como regrésanos, retórnanos. Retórnanos, oh Dios, de nuestra salvación. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres nuestra salvación. Retórnanos, regrésanos. Ya se descargó el peso de tu ira. Ya juzgaste nuestra maldad. Ahora regrésanos, Señor. Regrésanos a nuestra herencia y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y aquí vienen algunas preguntas muy importantes que hace el pueblo judío. Aquí específicamente el contexto de este salmo es el pueblo judío, porque es el pueblo judío el que regresa de la cautividad. Es el pueblo judío que aquí está suplicando perdón, el pueblo judío que está reconociendo que no se ha arrepentido, que por eso una vez más fue destruido el segundo templo.
Y aquí es el clamor del pueblo judío a lo largo de la historia porque Dios tenga misericordia. Y la pregunta que le hace es, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? O sea, de Babilonia nos regresaste 70 años después, pero aquí ya llevamos casi 2000 años y la pregunta es, ¿extenderás tu vida de generación en generación? Pasa una generación y otra y otra y otra. En Babilonia, pues solamente fue una generación, 70 años, el tiempo de una generación, pero este exilio de Roma, 2000 años, desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros tiempos, año 2017 después de Cristo, la pregunta que hace el pueblo judío, Señor, ¿vas a seguir enojado con nosotros? ¿Estarás enojado de generación en generación? Pasa una generación, pasa otra generación y ¿vas a estar así enojado siempre con nosotros? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y aquí es un clamor porque nuestro Padre se acuerde de lo que anunció por boca de sus profetas, en especial por boca de Ezequiel, en el capítulo 37. Ezequiel le profetizó a los exiliados de Judá que estaban en Babilonia. Y Ezequiel anunció en el capítulo 37 la resurrección de los huesos secos, la resurrección de la casa de Judá y también de la casa de Israel. Así que Ezequiel no nada más profetizó el retorno de la casa de Judá, sino también de los israelitas que estaban regados en todas las naciones. Ese es el valle de los huesos secos. Y esa es la pregunta, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Fíjense el clamor de los hijos de Coré y este clamor que yo te invito a que sea tu clamor y mi clamor el día de hoy. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que tú y yo seamos un remanente que suplicamos misericordia, que suplicamos salvación para toda la casa de Judá y para toda la casa de Israel. ¿Y cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto de recibir la salvación? ¿Cuál será el fruto de que tú y yo oramos y le pedimos misericordia? Señor, ten misericordia de nosotros, danos tu salvación. ¿Cuál será el fruto de recibir su salvación? Versículo 8. El fruto de recibir su salvación es lo que dice el versículo 8, escucharé lo que hablará el Señor Dios. ¿Cómo tú puedes saber si has recibido misericordia? ¿Cómo puedes tú saber si has recibido salvación? ¿Cuál es la prueba de fuego de tu fe? ¿Cuál es la prueba de fuego para saber si efectivamente has recibido misericordia y has recibido salvación? La prueba de fuego, el secreto, aquí está escrito en el versículo 8, escucharé lo que hablará el Señor Dios. Y esta palabra hablará en hebreo es la palabra dabar, yedaber, o sea, medaber es el verbo hablar, decir palabras. ¿Y a quién se le llama? La palabra de Dios. ¿A quién se le llama el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne? Entonces, el resultado de recibir misericordia y salvación es que vas a escuchar la palabra que se hizo carne. O sea, esa va a ser la señal de que en realidad hemos recibido misericordia. ¿Cómo puedes saber si eres salvo? ¿Cómo puedes saber si has recibido misericordia? Vas a saberlo si estás escuchando. Si tú el día de hoy estás escuchando, si has decidido dejar todos tus afanes, todas tus preocupaciones, todas tus distracciones a un lado, y has reconocido que tu prioridad en la vida es escuchar la palabra de tu Salvador, entonces esa es la señal inequívoca de que eres su oveja. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que si tú estás escuchando las palabras de ese verbo que se hizo carne, si tú las estás escuchando y si anhelas escuchar su palabra como lo más importante en tu vida, entonces has recibido misericordia, has recibido salvación y, por consiguiente, escucharé lo que hablará el Señor Dios,
porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Estos santos viene la palabra Hasid, que es los consagrados a él, los que se deleitan en él, los que se deleitan en cumplir su palabra. Dice, hablará paz a su pueblo. Yeshua dijo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que el resultado, el fruto de recibir su palabra es que tendrás paz. Dice, hablará paz a su pueblo. El deseo de nuestro Salvador es que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el máximo anhelo que Él tiene. Por eso el apóstol Pablo nos dice, por nada estés afanado, por nada estés preocupado, que las inundaciones, que los huracanes, que los terremotos, ¿sabes qué? Eso está escrito que va a suceder. Los dolores de parto, está escrito que vendrán terremotos en muchos lugares, que vendrán pestes, hambre, mortandad, guerras, rumores de guerras, todo eso son principios de dolores, como dijo Yeshua. Pero dijo, cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, alcen vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Cuando veas que todas estas cosas comienzan a suceder, es momento de levantar nuestros ojos al cielo y decir, wow, nuestra redención está cerca. Por fin, después de 2000 años, por fin la cosecha está llegando a su punto. Como dice en el libro de Apocalipsis, las copas están llenas. Cuando era el tiempo de la vendimia del vino, cuando se ponían todas las uvas en el lagar y se iba a pisar esas uvas para extraer el vino, bueno, era el tiempo de la cosecha. Entonces, esto tiene que ver con una explosión demográfica. Las naciones van a estar llenas de personas. Ahora que viajamos, estos últimos tiempos que hemos estado viajando mucho y que fuimos a Estados Unidos y ahora venimos acá a Brasil y tuvimos escala en Perú, y vemos los aeropuertos y vemos la gente yendo de aquí para allá, tal como dijo el profeta Daniel, y ver tanta gente aquí desde la ventana estoy viendo edificios y a donde quiera que vamos es una cantidad de gente. ¿Y qué nos muestra esto? Que los campos están blancos para la cosecha. Los campos están blancos, la cosecha está lista, la gente está hambrienta de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué nos queda? Rogar al Señor de la cosecha, rogar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Este es el momento de ya no perder más tiempo en vanidades, en distracciones. Este es el tiempo de no estar afanados con muchas cosas, como Marta, muy afanada. Es el tiempo de no estar afanados por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda súplica y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, ¿qué necesitamos tú y yo para dejar de estar angustiados? Que el terremoto, que, curioso, nos fuimos de la Ciudad de México por temor a los terremotos, y nos dijeron que en Cancún ahí no se sentían los temblores, y justamente el día de hoy, con eso del terremoto que hubo en México de 8.1 grados, increíble, un terremoto histórico en las costas de Chiapas, pues se sintió hasta Cancún. Tenemos amigos que viven en Cancún, en torres de edificios altas, y salieron corriendo de ahí. Entonces, todo está siendo removido. La Escritura dice que todos los fundamentos de la tierra van a ser removidos. Así que, pues este es el momento de que si queremos paz, queremos estar en tranquilidad, queremos dormir tranquilos, queremos estar confiados, pues la única manera es escuchar la palabra de nuestro Salvador. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que dice, escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Fíjense lo que dice el versículo 8. Él va a hablarte palabras de paz, Él va a consolarte, Él va a darte esperanza. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura. ¿Y quién en su sano juicio, después de recibir estas palabras de vida eterna, después de recibir esta esperanza, quién en su sano juicio se volvería a su locura? Y esta palabra, locura, que aparece aquí, locura, es una palabra en hebreo que también se puede traducir como
su confianza. También se puede decir como locura o confianza. Ahora, ¿qué tiene que ver confianza y locura? Como que no tienen aparentemente no tienen mucho que ver, pero ¿a qué confianza se refiere? Se refiere a la confianza que uno tiene en uno mismo, ¿no? Los cursos de motivación te hablan mucho de tener confianza en ti mismo. Tienes que confiar en ti mismo. Tienes que tener seguridad en ti mismo. Y se habla mucho de la autoestima, de tener autoestima, de tener cuidado con la autoestima de nuestros hijos. Y es un gran tema de motivación actual, de tener autoestima, de tener seguridad en ti mismo. Y ¿sabes una cosa? Justo aquí en este salmo dice, ¿sabes qué? No te vuelvas a tu seguridad en ti mismo. No vuelvas a confiar en tus propias, en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. No. Escucha a aquel que es tu salvación, escucha su palabra, obedece su palabra y no confíes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel al despreciar los mandamientos de Dios y confiar en sus propios caminos, en sus propios pensamientos? ¿Qué pasó? Por eso fueron llevados al exilio. ¿Por qué este largo exilio? Por no haber obedecido la palabra de Dios, por no haber obedecido lo que nuestro Padre nos dice. Es tan simple, es tan sencillo. Obedece mis instrucciones y vivirás. He aquí pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero ¿qué sucedió en la historia de este pueblo al que tú y yo pertenecemos? Pueblo rebelde, pueblo terco, pueblo necio, pueblo de dura cerviz. Pues confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia manera de hacer las cosas, lo que Dios le llama una locura. Es una locura confiar en tu manera de hacerlas. Así que no vuelvas a la locura, porque pues no nos vaya a pasar algo peor. Para que no se vuelvan a la locura, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Y aquí está cuál es también el secreto para no volvernos a la locura. ¿Por qué Dios nos juzgó de una manera tan severa, tan terrible? Y ¿por qué a veces nosotros como papás somos llamados a disciplinar a nuestros hijos? Somos llamados a disciplinar a nuestros hijos, somos llamados a estorbar la locura de nuestros hijos, porque la tendencia del ser humano es la locura, la autoconfianza. Entonces, somos llamados como padres a disciplinar a nuestros hijos, a estorbarles en su locura. ¿Para qué? Para que aprendan a temer. Para que aprendan a temer a Dios. Temer a Dios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El que nuestros hijos digan, no, cuidado con volver a desobedecer a nuestros papás, porque ya saben que hay consecuencias a sus maldades, a sus pecados. Y entonces dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Si tú le temes, si tú temes ofenderle, porque ya sabes que vivir fuera de su voluntad trae consecuencias, pues entonces vas a comenzar a darle honra, vas a comenzar a darle honor, que es justo lo que dice el final de este versículo 9, dice, para que habite la gloria en nuestra tierra, para que habite la gloria. La palabra gloria, kavod, darle gloria a Dios, darle gloria a Dios. ¿Cuál es el inicio del deterioro del ser humano? ¿Por qué el ser humano comenzó su deterioro, comenzó su apartarse de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué fue que el ser humano comenzó a echarse a perder? ¿Por qué comenzó ahí su alejamiento de Dios? Romanos capítulo 1 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esa palabra glorificar es la misma que aparece aquí en el versículo 9. Gloria, darle honor, darle honra, darle reconocimiento, darle gratitud. O aunque conocieron a Dios, Romanos capítulo 1, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ese capítulo de Romanos 1 nos habla justo de la locura del ser humano de no darle gloria a Dios, de no tener temor de Dios. Dice, aunque ellos sabían que el juicio de Dios sobre los que practican estas cosas es según verdad, aunque ellos sabían, aunque nosotros en nuestra conciencia sabemos que Dios nos debe castigar, que Dios es justo y nos va a castigar, perdemos todo temor de Él
Y dice, no nada más las hacen, no nada más desafían sus mandamientos, sino que se complacen con los que también incumplen, sino que se complacen también con los que transgreden, se complacen también con los que las practican, ¿no? Entonces, pues bueno, en el momento que reconocemos eso, en el momento que nos volvemos de nuestra locura, entonces es cuando Él puede empezar a orar en nosotros. Ahora, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien se arrepienta, no hay nadie que realmente reconozca todo esto. Entonces, por cuanto no hay manera de que el ser humano se pueda arrepentir por sí mismo, por cuanto somos reos de muerte, por cuanto estamos muertos en delitos y pecados, entonces la obra de la salvación, de principio a fin, es una obra divina. La obra de la salvación, y con eso va a terminar este salmo, prepárate para apreciar la obra de la salvación que hizo nuestro Padre en los cielos para volvernos de nuestra cautividad. Él es el que inició el proceso de la reconciliación. Él es el que tomó la iniciativa para restaurarnos, para reconciliarnos, para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él prometió. Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob que Él iba a tener misericordia de su descendencia. Y aquí viene la manera en que Dios lo hizo. Versículos 10 al 13, fíjense lo que dice. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. Esto está hermosísimo. Misericordia y verdad. ¿Cuáles son los requisitos para el retorno de este largo exilio de Roma? Aquí viene la respuesta para regresar de nuestro largo exilio de Roma. ¿Cómo obtener misericordia? Aquí está la clave, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. Es fundamental, estas dos palabras, estos dos términos, estos dos conceptos, siempre van unidos. Misericordia y verdad. No puede haber verdad si no hay misericordia, o más bien, no puede haber misericordia si no hay verdad. Y recordemos el episodio del encuentro de Yeshua con la mujer samaritana. A ver, ¿quién recuerda quiénes son los samaritanos? A ver si alguien recuerda los samaritanos. Bueno, tengo aquí a mi moderadora del chat, ahí pueden contestar con ella. En el Evangelio se menciona el encuentro de Yeshua con la mujer samaritana. Dice que Yeshua iba de Judea rumbo a Galilea y le era necesario pasar por Samaria y se detiene en Samaria y tiene este encuentro famoso con esta mujer sedienta, esta mujer que va ahí a tomar agua al pozo de Jacob. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Ok, por aquí dicen en el chat, judíos mezclados con gentiles. No, en realidad no, los samaritanos no eran judíos mezclados con gentiles, porque la misma samaritana se sorprende, se extraña de que Jesús, siendo judío, quiere hablar con ella, está hablando con ella. Entonces, no, los samaritanos no eran judíos mezclados con gentiles, porque de hecho judíos y samaritanos no se trataban, los judíos evitaban pasar por Samaria, más bien los samaritanos eran israelitas mezclados con gentiles, con extranjeros, israelitas. Recordemos una cosa es Israel y otra cosa es Judá. Israel son las 10 tribus del norte, que fueron llevadas al exilio por Asiria, y ya que estamos hablando de exilios, bueno, no hemos tocado el tema de los israelitas. Una cosa son los judíos, que fueron llevados a Babilonia, y luego fueron llevados al exilio de Roma, pero la mayor parte del pueblo de Israel ya habían sido llevados cautivos por los asirios en el año 722 a.C. Ya los israelitas ya estaban en el exilio, ya fueron llevados a Siria. Algunos que quedaron en la tierra de Israel en el norte, el rey de Asiria trajo gente de regiones lejanas del imperio asirio y los mezcló con las tribus del norte, con los israelitas, y de ahí surgen los samaritanos. Fueron los israelitas que cambiaron la capital del reino de Jerusalén, porque ya no querían ir a Jerusalén, la cambiaron a Samaria, esa era la capital del reino del norte, del reino de Israel, y cuando vienen los asirios, pues toman cautiva Samaria, se llevan cautivos a los israelitas, a los que dejan los mezclan
con gente de otras naciones, y de ahí surgen los samaritanos. Entonces a Yeshua, antes de salvar antes de proclamarle a Judá y de anunciar su redención a Judá, también le es necesario ir por las ovejas que son de otro redil. En aquella época eran los samaritanos, en la época actual pues ya los samaritanos están regados en toda la tierra, ya hay descendientes de las tribus de Israel en el norte, en todas las naciones, como dijo el profeta Oseas. Y entonces Yeshua va a hablar con esta mujer samaritana, tiene misericordia, tiene compasión de ella, él quiere darle de esas aguas con las cuales nunca va a tener sed. ¿A qué aguas se está refiriendo? Pues obviamente se está refiriendo a las aguas de la Torah, a las aguas de la Escritura, a las aguas de la palabra. Y Yeshua le dice a esta mujer que si le pide de beber, él le va a dar un agua con la cual nunca va a tener sed. Entonces esta mujer quiere esa agua, esta mujer quiere recibir misericordia, quiere esa agua con la cual nunca va a tener sed, y Yeshua le pone un requisito. ¿Cuál es el requisito que Yeshua le pone para darle de esas aguas con las que nunca más va a tener sed? A ver, ¿quién me puede contestar eso? ¿Quién puede contestar cuál fue el requisito que Yeshua le puso? ¿Quieres esta agua con la cual nunca vas a tener sed? Ok. ¿Qué le pidió que hiciera? A ver, ¿quién recuerda? Lo mismo que vemos en Isaías capítulo 1. El mismo requisito que Dios le pide a su pueblo a través del profeta Isaías, que haga para recibir misericordia, para recibir perdón. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿cuál es el requisito para recibir la misericordia? A ver quién me dice. Por ahí dicen Teshuvah, que significa retorno, arrepentimiento. ¿Pero qué significa Teshuvah? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Regresar a dónde? ¿A dónde tenemos que regresar? Tenemos que regresar a la verdad. Tenemos que traer a la luz nuestra verdad. Dijo el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta, vamos a hacer cuentas, vamos a ver cuánto me debes. Todo lo que me debes, todo lo que has desobedecido, confiésame tus pecados, confiésame tus transgresiones, confiésame lo que has hecho en contra de mis leyes. Y entonces si tú reconoces que has pecado, reconoces que te rebelaste, entonces recibirás misericordia. Cuando Yeshua le promete esta agua de vida a esta mujer, y esta agua con la cual nunca va a tener sed, esta mujer le dice, sí, quiero de esa agua, y Yeshua le dice, ok, ve y trae a tu marido, y después hablamos. Trae a tu marido. Y esta mujer en ese momento se sorprende y dice, Señor, no tengo marido. Y Yeshua le dice, has contestado bien, efectivamente, no tienes marido. Has contestado que no tienes marido, efectivamente, porque has tenido 5 maridos y con el que ahorita estás no es tu marido. Así que Yeshua trae a la luz el pecado de esta mujer. Yeshua habla verdad a esta mujer, y una vez que esta mujer se sorprende, se sacude y dice, wow, ya me sacaron mis trapitos al sol, ya me agarraron con las manos en la masa, pues entonces en ese momento ella está lista para recibir misericordia. Así que, ¿qué necesitas hacer tú y yo para salir del exilio de Roma? Pues necesitamos reconocer que estamos en el exilio de Roma. Necesitamos reconocer que estamos en Babilonia, espiritualmente hablando, confundidos, engañados por este sistema religioso que nos ha tenido cautivos. Entonces tenemos que suplicar misericordia. Y entonces una vez que suplicamos misericordia, Señor, perdónanos. Señor, hemos pecado. Señor, hemos fallado. Señor, hemos sido desobedientes a tus mandamientos. Por eso estamos cautivos. Por eso Roma nos tiene como nos tiene. Por eso estos juicios de la tierra. Por eso lo que está pasando. Por eso estas dolores de parto, estas inundaciones, estos terremotos. Por esto todo lo que está pasando es a causa del pecado de la humanidad, del pecado del pueblo de Israel. Y entonces una vez que lo reconocemos, ahora sí, la misericordia y la verdad se encontraron. Fíjense cuál será el fruto de reconocer nuestra maldad, de reconocer nuestro pecado, de reconocer la verdad, de reconocer que somos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de eso? Vamos rápidamente a Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 13 en adelante. Vean lo que dice Sofonías 3:13 en adelante. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa,
porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Aquí habla del remanente de Israel. Muchas veces nos referimos a todos aquellos que estamos volviendo del cautiverio, nos referimos como el remanente. Es una manera muy linda de llamarle al remanente, un pequeño grupo, un pequeño rebaño, no son multitudes. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El remanente es un grupo pequeño, un rebaño pequeño que regresa de la confusión de las naciones y que escucha la voz de su pastor y que está decidido a salir de Babilonia. Y este remanente tiene estas características. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Y cómo puedes hablar verdad? La única manera de hablar verdad es, pues, estar memorizando la palabra de Dios y estarla repitiendo. Por eso es que entre más pasemos tiempo estudiando y hablando la palabra de Dios, menos posibilidad tenemos de estar mintiendo, de estar diciendo cosas vanas, ¿no? Está escrito también que en la mucha palabrería, en la abundancia de palabras, no faltará el pecado. Así que si a ti te gusta platicar, a mí me gusta mucho platicar, yo soy muy platicador, entonces por eso, por cuanto me gusta mucho platicar, pues mejor me dedico a estudiar, mejor me dedico a enseñar, a compartir la palabra, y así me garantizo que estoy más metido en la verdad. Y luego dice el verso 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, el Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, el Señor es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Ya no te va a recordar tus pecados pasados. Una vez que tú ya los trajiste a la luz, una vez que tú ya los confesaste, ella no te los va a estar recuerde y recuerde. Pero por lo menos los tienes que recordar tú una vez. Por lo menos tienes tú que venir a decirle, Señor, mira, mis pecados son como la grana, mis pecados son como el carbón, mis pecados son rojos como el carmesí. Y una vez que lo haces, entonces Él los va a limpiar, los va a hacer como blanca lana, como la nieve, pero tú y yo tenemos que venir a pegarnos de verdad. Y dice, versículo 17, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Este versículo le gusta muchísimo a una amiga que tenemos en España, a Ruth. Ruth, esto es para ti, dedicado a ti. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Reuniré a los fastidiados, a los que ya están cansados, hartos a causa del largo tiempo, este exilio de 2000 años. Aquí viene la promesa de la reunión, del regreso, del retorno de los fastidiados a causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. La burla, la vergüenza de Jerusalén les era una carga. Si a ti el oprobio, la burla, la conquista de Jerusalén te es una carga, te pesa, un día el Señor te va a hacer descansar, te va a regresar, te va a consolar con su restauración. Dice, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, a la oveja que cojea, y recogeré a la descarriada. ¿Eres una oveja descarriada? Bueno, prepárate porque te va a recoger tu pastor, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Y vamos a cerrar, volvamos ahí al Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron. Entonces, ¿qué dijimos que necesitamos para recibir misericordia? Trae tus trapitos al sol, o sea, saca a la luz tu pecado, tu maldad, sé sincero con Él. De todos modos, Él ya sabe, todo lo que has hecho. Pues ven con Él y ponte a cuentas y dile, mira, Señor, yo reconozco que te he fallado, reconozco que he desobedecido, reconozco que merezco esto que me está pasando, ten misericordia de mí. Y entonces, cuando hablas verdad, entonces recibirás su misericordia y la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Esto está hermosísimo. Justicia, tzedaká, paz, shalom, se besaron. Y aquí es un momento
en el cual después de tú reconocer tu maldad, hablar verdad, recibes misericordia. ¿Qué sucede en ese momento? La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde podríamos ver el símbolo perfecto de este versículo? La justicia de Dios, el juicio de Dios que trae paz a la humanidad. ¿En qué momento podemos ver que se besaron? Así literalmente es una manera poética de referirse a estos dos atributos divinos, la justicia y la paz. Se besaron, entraron en una unión íntima, la justicia y la paz. Él es nuestra paz, y ahí está la clave. ¿Dónde podemos ver que la justicia y la paz se besaron? Carta del apóstol Pablo a los Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es el beso de Dios? Nos anhelamos los besos de tu boca. ¿Cuándo es cuando tú consideras y tú te das cuenta que Dios nos ha besado? Como dice el libro de Cantar de los Cantares, cuán sus besos son deliciosos, anhelo los besos de mi amado. ¿En qué momento el creador del universo nos besó? ¿En qué momento? A ver, ¿quién puede responder esta pregunta? Perfecto. Gretel, lo tenías que contestar, por supuesto. La cruz es el beso de Dios. La cruz es el beso del creador de los cielos y la tierra. La cruz es el beso para sus escogidos. Ahí en la cruz, Él te besó con los labios de su boca. En esa cruz manifestó cuánto te ama. La justicia y la paz se besaron. La verdad, como consecuencia de esto, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará de la tierra. Como consecuencia de esta unión de los cielos y la tierra, como consecuencia de este beso, de esta intimidad divina, de este romance divino, la verdad brotará de la tierra. Esto es una resurrección. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Yeshua es la verdad. Así que como resultado de esta alianza entre los cielos y la tierra, como resultado de este beso de la justicia y la paz, entonces brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Yeshua es la verdad. Yeshua es el grano de trigo que cayó en tierra y murió, pero al salir de la tierra, al brotar de la tierra, producirá mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto que brotará de esta justicia divina, de este shalom, de esta paz divina, de esta reconciliación divina? ¿Cuál es el fruto? Efraín. Las tribus de Israel que están en el exilio, las tribus de Israel que están cautivas en Occidente, las tribus de Israel que están cautivas por Roma, surgirán. Una vez que entiendan, que comprendan su pecado, su maldad, una vez que comprendan que el Cordero de Dios, su sangre fue derramada para sacarnos de nuestro cautiverio, ya no de Egipto, sino de todas las naciones. Una vez que lo comprendamos, entonces nuestra tierra, la tierra de Israel, dará su fruto. Vendrá la gran cosecha, vendrán gentes de todas tribus, naciones y lenguas, y dirán, subamos a Jerusalén, subamos al Dios nuestro, subamos al monte del templo, subamos a la casa del Dios de Jacob, y la justicia irá delante de él. Y prepárense para este cierre. La justicia irá delante de él. Él nos justificará. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua, y sus pasos nos pondrá por camino. ¡Qué cierre tan espectacular! Sus pasos nos pondrá por camino. Ya no tendrás que andar de un lugar a otro, de grupo en grupo. Nos decían los gruperos, porque andábamos en búsqueda de verdad, andábamos en búsqueda de este mensaje, y ya quizás a ti también te decían que eras un grupero, porque andabas de grupo en grupo, de congregación en congregación, cumpliendo la profecía de Amós. En los posteriores tiempos andarán errantes, hablando del pueblo de Dios. Dice, en los últimos tiempos andarán errantes, de mar a mar, de occidente a oriente, buscando oír palabra de Dios, y no la hallarán. Eso nos pasó a nosotros. Andamos de ahora pentecostales, ahora quizás ahora esto, ahora intentando, ya no andamos buscando en todas partes hallar palabra de Dios, y no la hallamos. Pero una vez que entiendas la cruz, una vez que entiendas la justicia de Dios, una vez que entiendas lo que es el pecado, una vez que entiendas todo esto, entonces sus pasos
nos pondrá por camino. Ya solamente tendremos que seguir sus pisadas. Ya no tienes que andar de grupo en grupo, de religión en religión. Ya no tienes que salir de Guatemala para irte a Guatepeor. Eso es la religión, esa es la Babilonia, esa es la confusión. Lo único que tenemos que hacer es seguir sus pisadas, seguir sus pasos. Y sus pasos son muy simples. Sus pasos, sus mandamientos, sus palabras no son gravosas. Eso es lo que necesitamos. Vengan a mí los que están cargados, trabajados, confundidos, dispersos. Vengan a mí, yo les haré descansar. Y quiero cerrar con Primera de Pedro 2, 21 al 25. Y este texto conecta de manera perfecta la redención total, cómo salir de Roma. Ya hablamos de todo esto. Trae tu verdad, reconoce tu maldad, reconoce tu pecado, entiende que pecar es transgredir sus mandamientos, transgredir sus leyes. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por causa de haber desobedecido los mandamientos, la instrucción dada a Moisés. Bueno, pues por la misma razón tú y yo estamos sufriendo y padeciendo y andando en locuras, precisamente por eso. Pero una vez que traemos nuestra verdad, una vez que como la mujer samaritana reconocemos y decimos efectivamente, soy un adúltero, soy un infiel, te he fallado, Señor, he sido terco, he sido necio, entonces estás listo para que tus pecados sean perdonados, estás listo para que la justicia y la paz se den un beso, estás listo para que Dios, tu Padre, te abrace, te dé un beso, se eche a tu cuello y te diga, volviste, hijo mío, aquí está tu herencia de regreso. Y entonces ahora sí Él pone sus pisadas, pone sus pasos para que le sigamos. Es algo muy simple y con esto vamos a terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25 vamos a leer. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Se dan cuenta? Para esto, dice, para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él ya preparó el camino para nosotros. Él ya se adelantó a nosotros. Él ya nos dejó una ruta a seguir. Nos dejó sus pasos para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, no transgredió la ley, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ahí está, ese lugar donde se besaron la justicia y la paz, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, te damos muchas gracias por este salmo de esperanza en estos tiempos de juicios, de dolores de parto, en estos tiempos en que hay temor entre las naciones, como está escrito, por el rugido del mar y de sus olas, y de los terremotos y de las guerras y de los rumores de guerra. Señor, es tiempo para que el juicio comience por tu propia casa, Señor, y ese tiempo para que tú llames nuestra atención, para que nos hagas volver de nuestra locura, de nuestra infidelidad, Señor, que nos hagas entender que con amor eterno nos amaste, que toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia, tú la castigaste en esa cruz, que en esa cruz tú mostraste tu deseo, tu anhelo de restaurar la tierra que juraste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que en esa cruz tú mostraste tu anhelo de restaurar al mundo entero, a la tierra entera, y reconciliarla para contigo, Señor. Ayúdanos a responder a este llamado de amor, ayúdanos a responder a este llamado de nuestro buen pastor, de nuestro dulce pastor, a regresar a tus caminos, regresar a nuestra herencia, regresar a tu instrucción. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia.
www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Santo,
Quiero cantar.